nombre es Luz Marina Araki, yo soy terapeuta y activista menstrual y estoy al frente de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad hace ya 13 años como fundadora y directora. ¿Por qué y cómo nace esta fundación, esta asociación? La asociación empieza desde mi testimonio personal, porque a mí me diagnosticaron endometriosis hace ya 28 años. Era muy joven, tenía 17 años, estaba todavía en el colegio, en la escuela, en último año, de hecho, y pues empecé a tener unas menstruaciones súper dolorosas, incapacitantes, con muchos síntomas que eran muy molestos y esto se volvió un tema repetitivo mes a mes. Así que pues mis papás en ese momento decidieron llevarme al médico. Yo siempre he dicho que mi caso es como la excepción a la regla, por lo menos aquí en Colombia, porque siempre los diagnósticos son tardíos, se minimizan los síntomas, se normaliza el dolor. En mi caso no fue así. A los pocos meses de estar presentando como esta sintomatología, mis papás prenden como las alarmas, como decimos aquí en Colombia, y deciden llevarme al especialista. Y a su vez, el médico no se convirtió en una barrera, como si pasa mucho aquí en Colombia, por minimizar los síntomas, sino que al contrario dijo, necesitamos operar para ver si es endometriosis y descartar esta enfermedad. Y a los pocos meses de yo estar como con todo este proceso de dolores, de menstruaciones abundantes, de periodos irregulares, náuseas, dolores de cabeza, malestar general, pues entro a cirugía, me confirman el diagnóstico de endometriosis y empiezo como todo el tratamiento. Y fueron pues muchos años en mucho silencio, en mucha soledad, porque pues en esa época no había lo que hoy en día tenemos, redes sociales, internet, acceso al mundo digital y la información a solo un clic. En esa época realmente uno se quedaba con lo poco que le decía el médico, que en mi caso fue, usted tiene una enfermedad crónica y sin cura, no va a tener hijos y tiene que tomar hormonas de por vida. Y así fueron 13 años muy difíciles para mí. Y luego, en contra de todo pronóstico médico, quedó en embarazo de manera espontánea. Y es precisamente cuando estoy en embarazo de mi hijo mayor, mi hijo Tomás, que yo decido crear la asociación, como una forma de agrupar a las pacientes, de brindar información y de acompañar el proceso de muchas mujeres para que no repitieran mi historia, en la que yo me sentí muy sola, en la que me sentí muy desinformada y en la que pues eso afectó muchísimo mi salud mental. Entonces, así es como nace la asociación, como una forma de que no se repitiera mi historia de dolor y de soledad. Y bueno, ya son 13 años trabajando como en pro de las pacientes y pues también educando en salud menstrual, haciendo incidencia política y pues muchas cosas que hacemos en la asociación. Me- Como mencionas, durante tu proceso te sentiste totalmente sola, porque estamos hablando de hace 28 años. No se tenía absolutamente ningún tipo de información sobre nada. ¿Cómo tú tan joven llevaste todo esto, toda esta carga? ¿Visitaste especialistas de la salud mental? ¿Te apoyaste en tu familia? ¿Cómo fue el proceso tuyo y con tu familia? La verdad fue muy difícil, sobre todo porque cuando uno tiene 17, 16 años, está terminando el colegio, está lleno de expectativas sobre lo que va a ser su vida, está lleno de sueños. Y en mi caso yo quería irme de intercambio un año a estudiar inglés, quería vivir como esa experiencia de vivir fuera del país. Y cuando a mí me dicen que tengo endometriosis y que me tengo que operar y que tengo que seguir un tratamiento agresivo hormonal, pues todos esos sueños se fueron al piso y fue muy frustrante para mí tener que cambiar mis planes y además de eso, tener que convivir y aprender a convivir con una enfermedad de la que no sabía absolutamente nada, la que no me explicaban a profundidad y fui descubriendo con los meses pues que era mucho más que un dolor menstrual y que realmente empecé a tener problemas con mi sistema digestivo, empecé a tener problemas de inflamación crónica, dolores musculares, tuve una bursitis en el hombro y en ese momento yo no lo asociaba a la enfermedad. Muchos años después descubrí que todo estaba relacionado, que era una inflamación sistémica y que todo lo que me estaba pasando pues estaba muy conectado con la endometriosis, pero realmente fue muy difícil para mí poder no tener con quién hablar porque si bien mis papás me escuchaban y me apoyaron siempre y lo siguen haciendo hoy en día, ellos no entendían lo que yo estaba viviendo.
y en mi familia no había nadie con diagnóstico de endometriosis, entre mis amigas tampoco, entonces siempre me sentí la diferente, como decimos aquí en Colombia, un bicho raro, porque pues era la única en mi círculo cercano que tenía esta enfermedad, de la que no conocía mucho y que no entendía mucho, y limitarse a tomar un medicamento todos los días que inhibe tu menstruación, que te desconecta de tu ciclo, eso también fue muy duro para mí. Hubo momentos en que se controlaban los síntomas y me sentía muy bien, pero había otros momentos en los que tenía recaídas y me sentía muy mal, entonces eso afectó mucho mi relación con el entorno, mi vida social, dejar de aceptar invitaciones, de compartir tiempo con los amigos, con la familia, por estar en la casa con mucho dolor. Pues todo eso al final terminó afectando mi salud mental. También estuve con una terapia hormonal muy fuerte que trajo efectos secundarios como depresión y ansiedad, entonces tuve que lidiar con eso, estuve con acompañamiento profesional y realmente se vive en un aislamiento y en una sensación de desesperanza que pues es muy difícil de manejar y bueno, hoy en día precisamente a partir de todo eso que yo viví, parte de lo que nosotros hacemos en la asociación es brindar esos espacios de apoyo, escucha y contención. Wow, es súper difícil todo y un proceso bastante tedioso para una niña, por así decirlo. Ustedes, como asociación, dentro de la misma, ¿qué ustedes le brindan? ¿Ustedes tienen médicos entre las mismas pacientes? O sea, que sean pacientes y médicos, especialistas y pacientes, para poder brindarse ese apoyo. ¿Cómo ustedes manejan esa parte ahí? Nosotros tenemos tres campos de acción: la incidencia política, la pedagogía menstrual y el capítulo de afiliadas. Precisamente ese capítulo de afiliadas se conformó para poder orientar a las pacientes, brindarles información, mantenerlas actualizadas y darles también apoyo. Entonces, lo que primero que hicimos fue crear una red de especialistas. Empezamos a buscar a nivel nacional en Colombia todos los médicos, ginecólogos, médicos alternativos, funcionales, fisioterapeutas, sexólogas, psicólogas que conocieran de la enfermedad, que tuvieran experiencia, nutricionistas, que tuvieran experiencia con el abordaje integrativo de la endometriosis y los empezamos como a vincular a la asociación. Hoy en día tenemos una red de más de 60 especialistas a nivel nacional con los que tenemos convenio y quienes hacen parte de nuestra comunidad acceden a las consultas, a los exámenes diagnósticos, a los tratamientos quirúrgicos, a los tratamientos en general con ellos con tarifas preferenciales o con descuentos presentando su carnet. Entonces, pues quienes hacen parte de nuestra red son profesionales que hemos podido verificar su experiencia tratando la endometriosis, sobre todo con un enfoque integral, que eso es muy importante para nosotros, no limitarse a la terapia hormonal o a los tratamientos quirúrgicos. Y pues ellas acceden como a todos estos descuentos por ser parte de la comunidad. También tenemos un grupo de apoyo, de hecho este año está cumpliendo 10 años el grupo de apoyo, nos reunimos todos los meses. Inició hace muchos, pues hace 10 años inició presencial, hoy en día lo hacemos presencial y virtual también. A partir de la pandemia muchos de nuestros beneficios y servicios se virtualizaron. Entonces, el grupo de apoyo se reúne uno o dos veces al mes y pues ha sido un espacio de mucha escucha, de mucha contención, de apoyo. Lo dirigen el equipo psicosocial que lo conforman trabajadoras sociales y psicólogas. Y además de eso, hace 2 años abrimos una línea de apoyo emocional, en donde cuando una miembro de la comunidad se siente mal, está estresada, tiene un punto de inflexión de desesperación, que se siente deprimida, puede activar la línea de apoyo y una de las profesionales que hace parte del voluntariado, psicóloga o terapeuta o trabajadora social, la contacta y pues tiene como esas emergencias, primeras emergencias emocionales y la guía, la escucha en ese como momento crítico que está teniendo emocional. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que ustedes han visto cuando las pacientes llegan a este punto crítico de que están desesperadas? ¿Cuál ha sido ese momento que Hemos tenido muchos a lo largo de estos 13 años, momentos muy difíciles y que obviamente para mí, yo soy una persona muy sensible y pues desde mi rol de paciente soy muy empática porque entiendo de primera mano lo que significa convivir con esta enfermedad, pero que me ha tocado mi corazón y que de verdad me ha quebrado.
Hemos tenido varias situaciones de, sobre todo, pacientes que más allá del dolor, es como la frustración de convivir con esta enfermedad como tan incapacitante, la falta de comprensión, los señalamientos, el desespero de ese dolor crónico que no se va. Y pues hemos tenido varias situaciones de frustración y desespero al punto de querer quitarse la vida. Ha sido una de las cosas más difíciles que hemos vivido en la asociación. Cuando han tenido estas situaciones de que estoy desesperado, me quiero quitar la vida, ¿cómo ustedes acuden a este llamado? Nosotros a través de la línea de apoyo emocional tenemos un protocolo que construyeron las psicólogas, entonces, y también ellas se capacitaron en emergencias emocionales, entonces ellas siguen el protocolo, acompañan a la paciente, contactan como a la persona de emergencia, contacto de emergencia de esa paciente que está pues dentro de nuestra base de datos y ya se le brinda una guía y se refiere luego al profesional de la salud que esté acompañando o que vaya a acompañar su proceso, porque pues no es algo del momento, sino que tiene que tener una continuidad. Actualmente ustedes tienen miembros de la asociación. No te escuché la pregunta. ¿Cuántas mujeres ustedes tienen actualmente miembros de la asociación? Dentro de la comunidad como tal a nivel nacional, todo Colombia, son 9.000 mujeres que hacen parte de la comunidad, pero que estén afiliadas, que hayan hecho como todo ese proceso de vinculación oficial y que tengan su carnet que las identifique como miembros de la asociación, son 1.920 afiliadas en este momento en todo el país. ¿Ustedes tienen miembros de otros países? Sí, de hecho, el 15% de nuestras afiliadas vive fuera de Colombia, ya sean colombianas que viven fuera del país o de otras nacionalidades, sobre todo Centroamérica y Suramérica, tenemos muchísimas afiliadas. Ok, son países que por su raza tienden a ser más propensos a la enfermedad. De pronto es también países en donde no hay tantos profesionales entrenados, en donde no hay mucha capacitación al personal de salud, en donde todavía no existen políticas públicas ni protocolos para la atención de endometriosis. Entonces, esas pacientes no están bien atendidas o han tenido tratamientos inadecuados. O todavía no han recibido el diagnóstico a pesar de tener todos los síntomas, entonces nos buscan para recibir esa orientación y guía y poder incluso acceder a los especialistas de nuestra red porque muchos atienden consulta de manera virtual. Entonces, para ellas y pensando en ellas, por eso también muchos de nuestros beneficios, como el grupo de apoyo, la línea de atención emocional y pues los talleres y charlas son virtuales. Por ejemplo, tal como usted menciona, en nuestro país, nosotros no contamos con una ley, así como ustedes, que brinda más apoyo a esas mujeres. Tampoco tenemos esa alta gama de especialistas. O sea, los especialistas que trabajan aquí prestan servicio en Estados Unidos y la mayoría de las consultas son de manera virtual. O sea, que se hace muy cuesta arriba. Las estadísticas aquí en el país marcan cerca de 400.000 mujeres. ¿Ustedes cómo rondan sus estadísticas? En Colombia no hay un registro nacional de pacientes oficial, entonces los últimos 10 años, todas las estadísticas que se manejan en el país son las que nosotras tenemos en la asociación. Según nuestras encuestas y los estudios que hemos hecho, se estima que hay 3.5 millones de mujeres diagnosticadas con endometriosis en Colombia, es un número bastante importante, y se estima además que hay 1 millón de mujeres niñas y jóvenes que tienen todos los síntomas, pero no han recibido todavía ese diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo ustedes hacen para llegar a esas mujeres que aún no tienen el diagnóstico o simplemente lo ignoran, normalizándolo como un dolor más? Pues nosotros tenemos como dos grandes frentes. El primero son como todas nuestras actividades de sensibilización y concientización. Nosotros tenemos, por ejemplo, una campaña que se llama No es normal, puede ser endometriosis, se llama el Endotour y vamos con un simulador de dolor menstrual visitando diferentes universidades en el país y hacemos toda una jornada de concientización educativa, les ponemos el simulador a las personas que visitan el stand para que de primera mano sepan lo que se siente, les damos una charla con un médico especialista, entregamos unos folletos educativos, entonces a través de la sensibilización
y la información, tratamos de llegar a esas personas que tienen los síntomas, pero de pronto los minimizan o no les prestan atención o ya han ido al médico y el médico les ha dicho que hace parte de ser mujer, que es normal, entonces no han recibido como esa atención adecuada y siempre en esas actividades se nos acercan muchas personas diciendo, yo tengo todos los síntomas que dijeron hoy en la charla y nunca he ido al médico, o me han dicho que es normal, o me han mandado pastillas anticonceptivas, entonces voy a prestarle más atención. Así que nos hemos dado cuenta que sí funciona mucho las actividades de sensibilización. Y adicional a eso, pues tenemos un programa social que se llama Salud y Dignidad Menstrual en Población Vulnerable desde hace 8 años. Y vamos a lugares muy apartados del país, sobre todo escuelas, comunidades pues con necesidades em, que están viviendo como momentos difíciles, en situación de pobreza, desplazados por la violencia, hijos de migrantes, hijas de trabajadoras sexuales, y les damos unas charlas educativas sobre salud, dignidad menstrual, derechos sexuales y reproductivos, soberanía corporal. Les entregamos además unos kits menstruales y pues a través de esa pedagogía menstrual lo que buscamos es promover precisamente el diagnóstico de estas enfermedades como la endometriosis, que ellas conozcan lo que es normal y lo que no lo es durante el ciclo menstrual y pues que tengan como más conocimiento sobre su cuerpo. Un programa súper amplio, bien completo. Y pregunta, ¿qué costo tiene la enfermedad en su país? Porque sabemos que hay que pasar por varios especialistas y anualmente ya luego que eres diagnosticada tienes que seguir un tratamiento continuo. ¿Cuál es el rango del costo de la enfermedad? Pues en Colombia todavía no hay datos eh, oficiales al respecto y precisamente debido a eso y con todo esto de la aprobación de la ley endometriosis de las que somos coautoras y de la implementación de las políticas públicas, nos unimos con una universidad aquí en el país muy reconocida, con una estudiante de economía de la salud para hacer un estudio precisamente de el impacto económico que tiene la endometriosis no solamente en la salud pública, sino en las finanzas de la paciente. Y pues en estos meses, en los próximos meses, vamos a publicar como los resultados, ya con datos mucho más certeros y dicientes. Lo que sí es cierto es que nosotros al interior de la asociación hemos hecho varias encuestas todos estos años y realmente lo que hemos encontrado es que el sistema de salud solo cubre una parte de los tratamientos y medicamentos para abordar la enfermedad de manera integral y son las pacientes quienes de su propio bolsillo tienen que sacar el dinero para muchos exámenes de seguimiento, muchos medicamentos, muchos tratamientos, incluso procedimientos quirúrgicos. Entonces el impacto en las finanzas personales es enorme y teniendo en cuenta que muchas ya están en un punto de que la enfermedad es tan agresiva que incluso no tienen trabajo, han perdido sus trabajos, entonces son sus familiares o sus parejas las que terminan financiando los tratamientos, los medicamentos, y pues eso también genera un impacto en la economía familiar. Así que pues la endometriosis realmente es una enfermedad de alto costo que va mucho más allá del dolor menstrual como muchos lo identifican o lo asocian y que genera un impacto en todas las esferas de la vida de la paciente. Y pues aquí en Colombia pues todavía hay unos vacíos en el sistema de salud que esperamos con todo este proceso de implementación de la ley se puedan cubrir. Wow. Aquí, por ejemplo, yo estuve entrevistando a una chica, 24 años, súper joven, y ella me dice, yo aún no conozco el grado de la enfermedad porque yo no tengo cómo costear a un especialista. Y fue tan impactante porque nosotros no contábamos con una ley especial, las aseguradoras no cubren el mayor por ciento de los estudios porque aún estamos como que muy retrocedidos con los estudios. Por ejemplo, el mapeo, que es el gold estándar, las aseguradoras no lo cubren 1% y no todo el mundo puede costear ese proceso. Y ella me dice, yo quisiera hacerlo, pero yo no tengo cómo. Entonces, es muy difícil, la verdad. Luz, ya yéndome más, como mencioné anteriormente, te dijeron no puedes ser madre. Estás enfermo, una enfermedad crónica, no vas a poder tener hijos. ¿Cómo tú vives este proceso, digamos, hasta impactante de que quedas embarazada cuando te dijeron no, tú no vas a ser madre? ¿Cómo tú vives esto? La verdad eh, fue difícil, emocionante y complejo todo a la vez, porque
Como a mí me dijeron desde tan joven, a los 17 años, que yo no iba a ser mamá, yo en ese momento pues no tenía ni esa ilusión ni esa idea de ser madre. La verdad, yo me quería concentrar en otras cosas que quería hacer en mi vida, pero de todas maneras que ya te pronostiquen eso es difícil como de asimilar y de aceptar. Sin embargo, pues yo me concentré en estudiar, luego empecé a trabajar, luego a viajar, me concentré como en otras facetas de mi vida y dejé a un lado como eso de ser madre, la verdad. Y cuando empiezo, tuve una época de una crisis de dolor, me diagnostican además miomatosis, empiezo a tener unas menstruaciones súper abundantes, unos periodos irregulares y mucho dolor, entonces me tienen que operar nuevamente de urgencia. Y en ese momento yo conozco como un enfoque mucho más interdisciplinario, en donde no solamente era tomarse la hormona y ya, sino cambiar hábitos alimenticios, cambiar mi estilo de vida, y yo empiezo a implementar todo eso en mí y empiezo a ver resultados significativos, empiezo a sentirme bien, a recuperar mi calidad de vida, a sentirme otra vez una persona funcional. Y en ese proceso conozco a mi esposo, a quien es hoy en día mi esposo, y a los pocos meses de estar juntos, yo quedo en embarazo, pero como siempre yo había tenido periodos irregulares o pues siempre había estado tomando hormonas, entonces yo las primeras semanas tuve un sangrado y la verdad yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía 12 semanas. Entonces, porque empecé a tener un dolor muy agudo y cuando fui a hacerme un examen de urgencia, me dijeron que estaba embarazada y que el dolor era el colon que estaba irritado y que pues tenía amenaza de aborto. Entonces, en ese momento, como asimilar toda esa información, fue muy difícil. Como la emoción de saber que sí podía ser mamá, pero al mismo tiempo, todo el tiempo, casi fueron 13 años diciéndome a mí misma, no vas a ser mamá, no vas a ser mamá. Entonces, eh, sí fue como difícil de asimilar, sin embargo, fue también como romper esas barreras que me habían como limitado durante mucho tiempo y decir, una cosa es aceptar el diagnóstico y otra muy diferente es vivir con el pronóstico. Y desde ahí ese se convirtió como en un lema para mi vida y que siempre se los digo a las miembros de la comunidad en mis charlas y cuando doy conferencias y es, acepta la enfermedad porque hace parte de ese proceso de sanación, aceptarla y aprender a convivir con ella, pero no te quedes con el pronóstico porque pues la última palabra la tiene Dios o en quien tú creas. Realmente, en mi caso, ninguno de las cosas que se dijeron en el pronóstico se cumplieron. Hoy en día yo llevo 14 años sin tomar hormonas, gracias al abordaje integral. Tengo dos hijos y pues tengo una vida funcional y sin dolor. Entonces, ese es como ese mensaje esperanzador que yo le quiero dar a todas las mujeres de que sí se puede y que eso también depende mucho de lo protagonistas que seamos de nuestro proceso, de lo que nos involucremos en todo ese proceso, porque hay que hacer muchos cambios en el estilo de vida, en la alimentación, en la forma como incluso nos relacionamos con nosotras mismas, con el entorno. Hay muchos factores que intervienen en ese proceso de recuperar la calidad de vida y controlar la enfermedad. Háblame un poco de eso, del abordaje integral. El abordaje integral es la suma de ciertos factores, de ciertos componentes que permiten ir a la raíz de la enfermedad y no solo controlar el síntoma. Lo que vemos desde la medicina convencional en el manejo que hoy en día se le da a la endometriosis es controlar el síntoma. Entonces, la primera línea de tratamiento es la terapia hormonal con el famoso Dienogés y luego el tratamiento quirúrgico para quienes ya tienen la enfermedad bien avanzada. Pero pues el abordaje integrativo no se limita a esas dos cosas. Sí hacen parte del tratamiento, el procedimiento quirúrgico y los tratamientos hormonales, pero no son la única opción y va en complemento con otro tipo de herramientas terapéuticas. Entonces, en la asociación, de hecho, a partir de mi historia personal, desarrollamos un método en compañía de varios médicos funcionales, que es el método Azocoven de abordaje integrativo, y pues que hoy en día tiene más de 60.000 mujeres como testimonio de que funciona. Y es básicamente pues cambiar muchas cosas de tu estilo de vida, cambiar tus hábitos alimenticios, llevar una alimentación antiinflamatoria, suplementarte. La fitoterapia ayuda mucho en este proceso de controlar los síntomas desde un enfoque más natural, menos invasivo, menos agresivo. También, pues, prestarle atención al sueño, a la regulación hormonal, hacer actividad física regular,
la endometriosis es una enfermedad donde hay una inflamación, una inflamación sistémica y hay que combatir esa inflamación. Hay un desbalance hormonal, es una enfermedad estrógeno dependiente, entonces hay que regular las hormonas. Incluso está asociada al sistema inmunológico, entonces hay que fortalecerlo. Entonces, el abordaje integrativo se centra es como en ir en esa raíz, en ese origen de la enfermedad y no solamente limitarse al control de los síntomas. Eso básicamente es. Perfecto, súper completo para poder mermar un poco todo eso. Luz, un mensaje a esas mujeres que van a ver esta entrevista y te van a escuchar. Mi mensaje a mí me gusta que sea siempre esperanzador, que de paciente a paciente decirles que no están solas, que hay un universo de herramientas y de recursos terapéuticos a los que podemos acudir para controlar muchos de esos síntomas molestos, incapacitantes asociados a la endometriosis, que es muy importante no vivir solo el proceso. Hoy en día hay una ventaja enorme con el tema de las redes y el mundo digital y es que podemos precisamente contactar asociaciones de pacientes, podemos hacer parte de grupos de apoyo, podemos mantenernos informadas, entonces no vivan solas el proceso, involucren a sus parejas, a sus familias, eso es súper importante porque esta es una enfermedad con la que no solo convive la paciente, sino que involucra a todo el círculo cercano, entonces es muy importante hacerlos parte, que ellos entiendan, que comprendan lo que implica la enfermedad para que también sean más empáticos con la situación que estamos viviendo, que no vivan solas el proceso, eso es súper importante. Y que se den cuenta que si bien las, los medicamentos, las terapias hormonales, las cirugías ayudan, la gran protagonista de todo el proceso somos nosotras mismas. Ser muy soberanas de nuestro cuerpo, tener un autoconocimiento profundo de nuestro ciclo menstrual, conocer mucho nuestro cuerpo y aprender a escucharlo y entender que solo si nosotras somos disciplinadas y constantes en el tratamiento vamos a lograr ver cambios significativos y sobre todo sostenidos en el tiempo. Entonces, sí se puede recuperar la calidad de vida, sí se puede tener una vida sin dolor. Lo importante es rodearse de profesionales expertos en la enfermedad y involucrarse y ser muy protagonista del proceso. Bien, Luz, muchísimas gracias, la verdad, por sacar ese tiempito para conversar con nosotros, para llevarle luz a esas mujeres que aún permanecen en la oscuridad. Nosotros con esta campaña buscamos como un medio de comunicación en el país que somos, que tenemos muchísimos seguidores, cerrar esa brechita que se tiene en torno a la enfermedad. Porque iniciamos las publicaciones ya y vemos muchísimas mujeres que nos escriben por DM. Yo soy en donde Herrera, mira, yo tuve esta situación. O sea, de verdad, el desconocimiento que se tiene sobre la enfermedad es increíble. Lamentablemente tenemos la tecnología a mano, pero no sabemos usarla. Ustedes hacen una muy bonita labor, de verdad que sí. Ya. Eh, Gracias por escucharnos, por hablar con nosotros. Esperar que esto pueda seguir abriéndole espacios a las mujeres para que puedan ser escuchadas y evitar un diagnóstico tardío. Eso es súper importante, no a ti por invitarme, de verdad es un honor para mí poder aportar pues, los conocimientos de todos estos años conviviendo con la enfermedad, pero también al frente de la asociación, que ha sido un trabajo súper difícil. Yo te comparto que aquí en Colombia nos dimos cuenta cuando presentamos la ley por primera vez, que fue hace 6 años, que la salud de la mujer no era una prioridad y nos cerraron muchas puertas, pero seguimos insistiendo. Una de las características de las mujeres con endometriosis es que somos resilientes, yo siempre lo he dicho. Y a pesar de todas las caídas, volvemos y nos levantamos, y así pasó con la ley. A pesar de que nos cerraron las puertas muchas veces, finalmente dimos con una persona que fue empática y terminó pues ayudándonos a radicar el proyecto de ley y acompañar en todos los debates y al final pues fue aprobado. Y eso abrió la puerta aquí en Colombia a hablar sobre los derechos menstruales, hablar sobre la salud femenina, hablar sobre priorizar a la mujer. Entonces se ha generado todo un debate a raíz de eso, pues que ya ha permitido hablar de licencias menstruales, de derechos menstruales integrales, de los derechos de las pacientes con enfermedades crónicas, que no solo es la endometriosis, también son las que tienen SOP, las que tienen miomatosis. Entonces, realmente yo siento mucha esperanza de este camino que se ha abierto, de este despertar de conciencia frente
a lo relevante que es hablar de la mujer y sus derechos. Y la verdad, la Luz Marina de hace 28 29 años, ni por un segundo se hubiera imaginado todo lo que hoy está pasando. Entonces, eso me llena como de mucha esperanza y de mucha gratitud. Y bueno, el que se amplíe esta información a toda América Latina es súper importante y que ustedes también se unan como a estos esfuerzos para visibilizar y acompañar desde el trabajo que ustedes hacen a las pacientes es súper valioso porque cada niña, cada joven que escucha una entrevista y que ve información sobre la enfermedad es como un pasito que estamos dando todos en ese impacto en la vida de las personas. En este momento tú y yo estamos impactando la vida de muchas personas y ni siquiera lo alcanzamos a dimensionar. Y creo que eso es lo que al final suma, que todos seamos multiplicadores de la información.